Hola, mi nombre es Miriam Guadalupe Reyes Mendoza y hoy les voy a presentar el proyecto final de diseño digital VLSI, el cual consta de un exhibidor automático. ¿Cuál es el objetivo de este proyecto? Bueno, el objetivo de este proyecto es explicar más a profundidad en qué consistió todo lo que hemos venido realizando a lo largo de los proyectos, es decir, la aplicación que nosotros le dimos a los diferentes temas que vimos en clase, como son la ALU, el motor a pasos y el sensor ultrasónico. En este caso, conjuntándolos para que funcionen en un sistema que utilice estos tres. En nuestro caso, como ya se había dicho en el proyecto número 3, decidimos hacer un exhibidor automático. ¿Cómo nosotros implementamos estas tres cosas? Primeramente, hicimos que con el motor a pasos se pudiera recorrer todo el exhibidor. Después hicimos uso del sensor para que esté activado solamente cuando el usuario esté cerca, permitiéndonos que sea un proceso automático y que sea muy eficiente, ya que no lo tendremos activo todo el tiempo. Aplicándolo a la vida real, el sensor ultrasónico nos es muy útil justamente en esta parte, ya que nos va a permitir que el consumo de energía eléctrica sea menor al solo estar utilizándose cuando un cliente pase. Y de esta forma se vuelve un sistema más óptimo y eficiente. Como dijimos, durante el desarrollo de todos los proyectos, nosotros vamos a tener diferentes dificultades, centrándonos en tres principales, no solamente para el desarrollo del último proyecto, sino abarcando todos. Podemos ver que identificar las diferentes conexiones que teníamos que hacer entre los archivos fue uno de los problemas que tuvimos, sobre todo en todas las implementaciones que íbamos realizando, ya que nosotros teníamos que hacer un análisis para saber cómo es que estaban funcionando cada parte del código y cómo es que nosotros podíamos modificarla para adaptarla a lo que nosotros queríamos. En este caso, tuvimos la necesidad de poder conocer a profundidad todos los códigos, ya que a veces se vuelve algo confuso su modificación y adaptación al problema. Y también se debe buscar una forma eficiente de hacer esta implementación, ya que tampoco buscábamos utilizar código que fuera innecesario y que podría resolverse de alguna forma más sencilla. Las soluciones que nosotros dimos a los diferentes proyectos realizados a lo largo del curso y sobre todo a la implementación de este último fue la utilización de tres principales temas: la ALU automatizada, el sensor y el motor. En este caso, primero utilizamos la ALU. En nuestro caso, para nuestro proyecto, la unidad aritmética controla la velocidad y la unidad lógica controla la dirección de nuestro exhibidor. Utilizamos el sensor porque este controla la activación del movimiento y el motor para que tuviéramos una total visualización de lo que estábamos exhibiendo. También decidimos implementar justamente una pausa para hacer la detención del exhibidor y que justamente esta pausa nos sirviera para que el consumidor o el que va a comprar pudiera detenerse a ver lo que le haya gustado. A continuación presentaré brevemente el desarrollo de todos los programas, el RTL y las diferentes pruebas realizadas con el FPGA. Como podemos ver, se van a mostrar muchos de los códigos proporcionados en clase y solamente se verán algunas modificaciones importantes para que hiciéramos un sistema funcional adaptable a lo que nosotros deseábamos. Primeramente empezamos con el proyecto de la ALU, que es justamente un proyecto que nos sirvió para entender cómo estaba funcionando la ALU automatizada, y justamente aquí tenemos sus diagramas de estados. Podemos ver que contábamos con 15 estados que se iban recorriendo secuencialmente y que justamente al terminar el último regresamos al primero. Posteriormente nosotros tenemos el motor, que podemos ver que este constaba solamente de 4 estados que se mandaban al motor para que este hiciera todo su recorrido. Y el sensor, en este caso solamente tenemos 2 porque hicimos una implementación de que solo se activara a los 20 centímetros. Entonces justamente es aquí donde nosotros solamente tenemos o está activo o está desactivado. Por último tenemos la tabla de transición, que es justamente cómo es que nosotros íbamos recorriendo los estados de forma automática, que justamente solamente es para el motor, que es lo que estamos haciendo de forma automática. Es decir, su detención y que se quedaría en el mismo estado y que este esté en funcionamiento. Posteriormente tenemos el código. En el código nosotros podemos ver todas las partes de la unidad lógico-aritmética o la ALU, que es justamente aquí. Primeramente tenemos la suma, justamente para realizar la suma dentro de la FPGA. Después tenemos un multiplexor 2x2 para reconocer el tipo de operación que estamos realizando, es decir, suma o resta. Posteriormente tenemos la unidad aritmética, que es justamente nuestro top para la unidad aritmética donde se juntan
la suma y la resta. Posteriormente tenemos la unidad lógica. La unidad lógica es donde se encuentran todas nuestras compuertas. Y por último, un multiplexor 2x1, que justamente este es el que nos sirve para decidir qué se va a utilizar, si la unidad lógica o la unidad aritmética. Después podemos ver que nosotros tenemos el código de movimiento. Aquí justamente es donde nosotros definimos los estados que va a recorrer nuestro motor. Después definimos justamente esta secuencia de estados. Definimos dos secuencias porque una es para cuando va en sentido horario y otra es para cuando va en sentido antihorario. Posteriormente nosotros tenemos una entrada. En esta entrada es justamente donde reconocemos, dependiendo de la posición de los dip switch, si va a ir hacia en un sentido horario o en un sentido antihorario, y posteriormente definimos el reloj, que es justamente para cambiar la velocidad en la que irá nuestro motor. El divisor de frecuencia, que es justamente para que el movimiento sea perceptible. Posteriormente nosotros contamos con códigos para el sensor, que es justamente un contador. Nos reconoce justamente la distancia. Después tenemos un trigger. Este trigger es igual para mandar la señal al sensor y ver si este va a generar una salida o no la va a generar. Es decir, si ya nos encontramos a esa cierta distancia, si entonces va a generar el movimiento que nosotros deseamos o no. Después tenemos un código de señal y otra vez otro divisor de frecuencia. Y por último dentro de nuestros códigos podemos ver que tenemos nuestro top. Este es justamente el más importante, ya que aquí estamos haciendo la unión de todos los diferentes archivos y declarando las diferentes variables para que justamente estos trabajen en conjunto. Podemos ver primeramente las tres primeras, que son la unidad lógico-aritmética o la ALU. Después podemos ver que tenemos una serie de declaraciones. Esta serie de declaraciones, como podemos ver, nos permiten reconocer la unidad lógica y la unidad aritmética. Como dijimos en el principio, si nosotros tenemos la unidad lógica, vamos a poder cambiar la dirección, y si tenemos la aritmética, vamos a cambiar la velocidad. Es muy importante notar que nosotros en el código estamos diciendo que la velocidad solo va a cambiar si nuestra operación sacada por la unidad aritmética es mayor que 5, ya sea una suma o una resta. Posteriormente podemos ver que nosotros en el segundo proceso estamos mandando justamente que si el selector se encuentra en 1, nosotros no vamos a hacer eso, y lo que vamos a hacer es entrar o mandar un 1, que es justamente el correspondiente a la unidad lógica, para que ahora solamente cambie la dirección. Posteriormente es justamente donde vemos que estamos ya mandando la dirección y todas las entidades diferentes que utiliza nuestro motor, y posteriormente las unidades que utiliza nuestro sensor. Ya al final nosotros lo único que hicimos es justamente mandar estas señales para que ahora nuestro motor empiece a trabajar cuando el sensor esté activo. Y justamente ya por último estuvimos mandando las salidas a los LEDs, justamente también para ver nosotros qué operaciones estaban realizando dentro de la tarjeta y que se viera de forma más clara cómo es que este estaba funcionando. Ya como último punto tenemos el RTL. Justamente tenemos que reconocer que esta es de suma importancia, ya que nos va a permitir analizar las diferentes conexiones que estamos haciendo y sobre todo ver si estas conexiones entre los diferentes archivos o diferentes procesos están bien. Justamente nosotros podemos ver que si no tenemos el cable que une a una unidad con otra unidad, eso significa que estamos haciendo algo mal y que estamos dejando una unidad fuera, entonces no estaríamos ocupando todas. Para nuestro proyecto podemos ver que es justamente este el RTL generado. Ya solamente nos queda ver el funcionamiento. Es aquí donde nosotros podemos ver que si nosotros ponemos la mano en el sensor, este va a activarse. Posteriormente, nosotros haciendo uso de la unidad lógica vamos a poder ver el cambio de dirección. Aquí justamente vemos que el cambio de dirección se está haciendo ahora con un recorrido de forma antihoraria, mientras que anteriormente era de forma horaria. Posteriormente tenemos la implementación que nosotros hicimos de la pausa. Esta pausa nos permite ver que al poner nuestra mano en el sensor, este no va a funcionar, ya que el usuario estaría viendo cómo es que se está trabajando. Y lo último que nosotros tenemos es que al hacer los movimientos en la unidad lógica, en este caso, al poner un número que sea menor que 5, que es el que aumentaba la velocidad, si nosotros tenemos un número menor
que lo que va a suceder es que nosotros vamos a ver que ahora avanzará de forma más lenta. Con esto nosotros podemos ver que nuestro código funcionó de forma correcta y que la implementación se hizo de la misma forma que fuera eficiente. Como conclusiones, no solamente gracias al proyecto, sino también gracias a la asignatura, nosotros podemos ver que podemos hacer diferentes aplicaciones en la vida real con todo lo que hemos aprendido o con todo lo que se aprendió a lo largo del curso y del desarrollo del proyecto. También se nos dio la habilidad de análisis para las diferentes resoluciones de problemas y buscar la solución más óptima y eficiente de acuerdo a lo que nosotros ya tenemos. Es justamente aquí donde puedo decir que fue un proyecto bastante enriquecedor, ya que nosotros podemos ver que tenemos esa capacidad como ingenieros de hacer un análisis profundo que nos lleve a una solución óptima y eficiente, que puede ser aplicable y adaptable a lo que nosotros decíamos. En este caso, si se nos pide un proyecto con mayor alcance, de acuerdo a lo que se nos está requiriendo. Gracias por su atención.